Hola compañeros, pues para continuar con nuestros espacios históricos, un compañero me dijo que era importante que dijera mi nombre y mis redes. Soy José Luis Becerra Herrera y estoy en YouTube y en Facebook con el mismo nombre, José Luis Becerra Herrera, todo completo. Estamos en chispazos históricos desde la época de la colonia hasta llegar a nuestras fechas en México y todos los eventos internacionales que afectaron al país. Y en este momento vamos a empezar con un chispazo histórico de la Segunda Guerra Mundial y obviamente vamos a hablar a grandes rasgos porque las personas que quieran tener más información tendrán que hacerlo con historiadores que les den datos específicos, que hay muchos y muy buenos. Algunos tendenciosos, otros son más objetivos, aunque dicen que la objetividad nunca se obtiene al 100% ni en la historia ni en el periodismo. Bien, en 1939 a 1945 es el tiempo en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Los motivos de la misma son por los mismos que fue la primera, reparto del mundo hacia las potencias. Las potencias que en aquella época firmaron el armisticio en el Tratado de Versalles y que no, algunas quedaron muy contentas y otros humillados completamente, vuelven a aparecer en escena. Y se hace el eje Berlín, Roma, Tokio. Y los líderes de cada uno de esos lugares son en Alemania Hitler, en Italia Benito Mussolini y en Japón Hirohito, el emperador Hirohito. Por el lado de los aliados, los que más importancia tuvieron fueron Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos líderes principales en la Unión Soviética era el momento de Stalin, Roosevelt en Estados Unidos y Winston Churchill en Inglaterra. Además, las fuerzas del eje pudieron aliarse al principio en la guerra con Finlandia y con otros países de Europa, pequeños países de esa zona. Pero básicamente fueron esos países. En el caso del eje, prácticamente luego se tuvo que enfrentar al resto del mundo, porque se hicieron muchas alianzas de parte de los aliados con miles de países, aunque participaron en la guerra no de la misma forma, pero en su mayoría contra el eje. ¿Qué es lo que fundamentalmente se desarrolla primero en Alemania? Pues Hitler toma el poder a través de un movimiento autoritario. Primero casualmente empieza controlando a los partidos obreros socialdemócratas socialista, para convertirlo, después de perseguir a los comunistas, en Partido Nacional Socialista. Y considera que su gobierno en Alemania es un gobierno nacionalista. Lo mismo pasa en Italia con Benito Mussolini, y no en Japón porque es un monarca, ¿verdad? En Europa pues ya sabemos que estaba Roosevelt, estaba con el estado de bienestar en Estados Unidos, y Churchill pues era miembro de la corona, era el primer ministro. En el caso de Stalin ya habíamos platicado de que estaba formando o tratando de formar la Unión de Repúblicas Socialistas, el socialismo, aunque con una desviación al capitalismo de Estado. En estas circunstancias, los primeros años de la guerra en Europa, vamos a dividirlo en dos o tres partes. En Europa, en 1945, lo primero que hace Alemania es invadir Polonia, y posterior con eso obtiene que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. Hay una especie de tratado con Stalin de no agresión, pero aún así Finlandia
y Stalin trata la guerra con Finlandia, se enfrenta a Finlandia. Los alemanes capturaron prácticamente en el primer año toda Europa y Francia, que fue ocupada totalmente, y una parte del norte de África, ayudado por las tropas italianas, ¿no? En 1941, Hitler rompe el tratado con Stalin de no agresión, porque Stalin había querido no entrar a la guerra inmediatamente, pues porque estaba en un proceso de que su industria armamentística era muy nueva, o sea, no tenía el avance que tenía las grandes potencias, pero ya tenía una industria. Y por otro lado, tenía la posibilidad de que Japón lo invadiera también, como de hecho en un momento de la guerra lo hace en Manchuria. Y finalmente, pues, ellos no participan en la guerra. La guerra inmediatamente en 1939, sino hasta que los alemanes invaden Rusia en 1941. A pesar del tratado, a pesar de todo, dicen que Hitler se dio cuenta que como Stalin batalló mucho para controlar a los finlandeses, que estaban muy mal preparados, según él, para la guerra. Y efectivamente, después de todas las atrocidades que iremos comentando, que hicieron los alemanes en Europa, como fue la persecución a los que consideraban comunistas, los campos de concentración a la comunidad judía y otras comunidades minoritarias, en donde fueron, pues ya digo, la historia ya tiene definido todo eso del Holocausto, lo terrible que fue. Tenían una industria armamentística que era la más avanzada del mundo, sus tanques, sus aviones, todo su equipo militar era de primera, por eso pudieron derrotar a los franceses con mucha facilidad. A pesar de eso, intentaron tomar Inglaterra, la cual tuvo una gran cantidad de bombardeo, pero resistieron y no pudieron tomarlo. Pero sí se trasladaron a Rusia. Rusia en 1941 recibe la mayor parte de la invasión alemana y empiezan los alemanes a sitiar ciudades que luego se convirtieron en ciudades mártires, pero que nunca se rindieron. El sitio de Leningrado, San Petersburgo actualmente, pues duró muchos años. Trataron de tomar Moscú, no pudieron. Eso también fue algo que empezó a cambiar el curso de la historia. Y en 1943, después de un sitio muy largo en Stalingrado, hoy Volgogrado, la guerra tuvo un cambio. Por primera vez los alemanes fueron derrotados. Y de ahí en adelante se hace el punto de inflexión para la derrota total de los alemanes. El Ejército Rojo tuvo varias batallas, como la batalla de Kursk, batalla de tanques. A pesar de que los tanques alemanes eran de muy buena calidad en comparación a los T-72 soviéticos, pues cuando menos los chocaban y los destrozaban a base de ese tipo de enfrentamientos. Eran prácticamente suicidas. Los alemanes infringieron de 25 a 30 millones de bajas en el frente ruso, ¿ya? Tanto de población civil como de soldados. Mientras los alemanes se dice que perdieron 3 millones de soldados ahí. Por lo tanto, también se dice que los aliados estuvieron esperando a ver si Hitler derrotaba a la Unión Soviética. Y lo único que sucedió fue que el Ejército Rojo de ahí se fue con todo hasta derrotar totalmente a los alemanes
en Berlín. El 2 de mayo de 1945 ondeó la bandera del Ejército Rojo por primera vez, con el enojo de los aliados. En Normandía, en junio de 1944, se hizo el desembarco aliado, muy tarde, ya después de que los soviéticos ya estaban totalmente casi derrotando a Alemania. Y toda la historia que ya sabemos, ¿verdad? Que liberaron a Francia, liberaron a Italia, etc. Pero no, fueron los que derrotaron a Hitler. Ahora, claro, en las grandes cadenas controladas por Estados Unidos, como France 24, como la DW, como la BBC de Londres, como la CNN en Estados Unidos, tratan de decir que realmente ellos fueron los que vencieron, pero no. En el terreno venció el Ejército Rojo, independientemente de nuestra forma de aceptarlo o no. Hasta aquí esta parte, vamos a seguir en otra, pero quiero también hacer una aclaración. Es importante que vayamos viendo lo que sucede en México con algunos de los gobernadores que se están convirtiendo en prácticamente actitudes fascistas. El caso que pasa en Jalisco no podemos dejarlo pasar. Exactamente, hay gente de la derecha que tiene buena fe, como lo pasa con el gobernador de Chihuahua, y buenos actos, pero hay parte de la derecha que es carnívoro, carnicera, y ese es el caso de Alfaro. Aguas con eso, porque tenemos que analizarlo bien para ver cómo las cosas van pintando en México. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.